Bueno, pues llegamos a Canadá, aquí en esta Guelaguetza, en este Ubuntu internacional, donde estamos hablando de modelos de mejora continua. El día de hoy, Charlie Winston, desde Canadá, nos va a explicar del error humano y los resultados de su programa. Adelante, Charlie. Bueno, muchas gracias, Edgar. Primero quería decir, me encantó la presentación de Reina. De paso, aprendí un poco sobre la industria de la construcción. Em, y bueno, gracias por el espacio, gracias por el esfuerzo y grandes ponentes. Está bueno para compartir un poco de experiencias. Yo voy a hablar del error humano. Primero me presento. Soy ingeniero mecánico, me dedico a la seguridad de procesos, soy experto en seguridad de procesos. Siempre la palabra experto es como que me suena demasiado, ¿no? Y generalmente cuando me preguntan qué es un experto, yo les digo que generalmente el experto tiene la capacidad de no solamente entender por qué y cómo, sino compartir las experiencias de este tiempo. Yo trabajo en este tema desde el año 93. Y al momento aquí en Canadá con algunos de mis clientes que son empresas como Shell, Chevron, Repsol y demás que son compañías que se dedican a este tema y bueno, pero, siempre hay un pero, mi foco ha sido en gestión y en el humano. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la seguridad de procesos se divide como en dos grupos muy grandes. La ingeniería de seguridad de procesos y la seguridad de procesos que es gestionada. Yo digo que la gestión es la parte que me interesa mejorar porque muchos sabemos de identificar, evaluar riesgos, pero tenemos como mucha debilidad en la gestión del riesgo. Entonces, y la gestión es comunicación, la gestión es hacer de que todas las partes entiendan cómo funciona el proceso. Y ahí es donde estamos fallando, especialmente en la seguridad de procesos. Como mencionó César antes, hay mucho por hacer. Eh, entonces, tomando lo que comentaba César anteriormente también, me tomé la libertad de sumar esto, porque el mensaje aquí es construyamos sobre lo construido. Muchos de nuestros clientes cuando hablamos de seguridad de procesos dicen, oh no, tengo que empezar de nuevo. Y básicamente le decimos que no. O sea, realmente no hay que empezar de nuevo. Siempre digo que la seguridad es un solo mundo que requiere distintos set de competencias. O sea, la seguridad en construcción requiere cierto set de competencias respecto a la construcción, la seguridad y salud en el trabajo requiere lo suyo, y la seguridad de procesos requiere su set de competencias. Pero compartimos muchos elementos. Entonces, hice esta muestra únicamente tenemos 20 elementos o 20 distintas cosas, pero hay muchos elementos que se comparten. Entonces, aquí me tomé el atrevimiento de mostrar cuestiones de ISO, de 14.000, de 45.000, de 9.000, de OSHA, que es una ley americana que se ha adoptado en Latinoamérica en respecto a temas de seguridad de procesos. CCPS, que mencionó César, el Energy Institute, que es el lado europeo de la seguridad de procesos, Perú y Colombia, que son los que hoy tienen alguna regulación. Pero esta foto lo que indica es que realmente lo que hacemos es compartir elementos. Hay ciertas cuestiones que requieren su competencia, hay que desarrollarla de esa manera, pero hay que entenderlo. Entonces, ahora entrando un poco en el tema, antes de empezar a hablar del error humano y demás, porque el error humano es como un tema muy académico, un tema inclusive hasta algunas organizaciones intangible, es como que lo mencionan, hablan del humano, pero eh, todavía no entienden el cómo hacerlo funcionar. Hay como muchas prácticas, hay prácticas muy relacionadas con la ingeniería, que habla de human factors y demás, que se calculan muchas cosas, pero como siempre nos quedamos en ese tema, ¿no? En la documentación, en el cálculo. El tema es cómo hacerlo funcionar. Entonces voy a empezar con una palabra que es involucrar. Cuando pensamos en el error humano, si no involucramos al humano, básicamente estamos empezando al revés. Entonces, nosotros el mensaje que generalmente trasladamos a las organizaciones es que el error humano no es una causa, sino un síntoma. Muchas veces, es un poco lo que explicamos en el libro de Error Inhumano, las organizaciones han utilizado el error humano como una puerta de salida de emergencia, ¿no? Oh, fue error del humano, especialmente en estadios culturales patológicos y reactivos. Patológico quiere decir que buscan un culpable. O sea, en lugar de preguntar qué pasó, van a decir quién fue. Entonces, el estadio patológico, el reactivo, básicamente esperan que algo pase y bueno, después reaccionamos, que es las organizaciones que se las pasan haciendo campañas, ¿no? Pero
O sea, generalmente todavía seguimos en Latinoamérica buscando culpables. Por eso decimos que el error humano no es una causa, sino es un síntoma. Algo está pasando que ese humano comete el error. Ahora vamos a ver por qué. A ver, si alguno me está mirando, por favor, y si me puede comentar en el chat, ¿me podrían responder la pregunta de esta imagen? Después las vamos a ver si alguno pudo responder. Esta imagen la utilizamos para comenzar a hablar del error humano porque es algo que tiene mucha relación con la actualidad. Si ustedes van 10 años hacia atrás, o 20, el flujo de información que consumimos o que consumíamos era mucho, mucho menor al que consumimos hoy en día. Hoy en día tenemos un flujo de información que es gigantesco y uno de los comportamientos que se ha desarrollado en el tiempo es el famoso escaneo de la información. O sea, nosotros cuando vemos algo, tomamos como señales de la documentación y armamos nuestra propia idea. Es lo que pasa generalmente cuando la gente lee un procedimiento de manera errónea. Si ustedes ven esta imagen, por ejemplo, comienza con señales. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el humano mira cho y lo relaciona con chocolate. Ser y lo relaciona con cerveza, porque hay como señales que el cerebro toma y comienza a armar la idea. Pero realmente lo que pasa abajo, cuando vemos esta pregunta, ¿cuál de los dos leíste mal? Es lo que llamamos una acción de control. La pregunta hace de que tengamos que volver y revisitar el texto. Pero ¿qué pasa? Esto nos pasa hoy un montón, especialmente en el mundo de la seguridad. Se dieron cuenta de que cuando nos reunimos gente de seguridad es como que todos sabemos qué está mal. Todos sabemos cuáles son los problemas. Estamos como buscando la forma de hacer de que las cosas funcionen. El incumplimiento, el no seguimiento, el que no le prestamos atención, el que no tenemos compromiso, la cultura de la organización, etc. Bueno, tenemos que tener, para poder trabajar en algún tema, lo primero es entender. O sea, tenemos que entender realmente qué sucede. Siempre intentamos comentarles a la gente de que el error humano, la cultura de seguridad además, son lo que llamamos problemas complejos. Y los problemas complejos, todos tienen una solución simple que no funciona. El problema complejo tiene muchas partes, tiene muchas cosas que funcionan alrededor de esto y necesitamos sentarnos y definirlo. El problema necesita ser definido para poder ser solucionado. Entonces, dentro del error humano, el error, uno de los problemas que tenemos es que la gente piensa que se puede quitar el error. El error no se puede quitar. Nosotros lo que hacemos es trabajar para mitigar la consecuencia de ese error. Pero el error cero no existe. Espero no haberle roto el sueño a alguno. Entonces, rompiendo mitos respecto al humano y respecto al error humano, el humano no tiene capacidad de realizar tareas simultáneas. El multitask, que hablamos siempre, no existe, no funciona, el humano no es capaz de realizar multitask. Lo único que hacemos nosotros es cambiar la atención de una actividad a la otra. ¿Hacemos muchas cosas? ¿Miramos muchas cosas? Sí. ¿Le prestamos atención a muchas cosas de manera simultánea? No. Entonces, es importante ir entendiendo de que el humano no es capaz de hacer tareas simultáneas. Entonces, cuando ustedes tienen no sé, vamos a ir a algo muy simple. Tienen un operador de un autoelevador o de un forklift y esa persona al mismo tiempo está usando un teléfono. Cada vez que mira el teléfono deja de prestar atención a su operación y cada vez que opera deja de prestar atención al teléfono. Entonces, ese es un poco la incapacidad que tenemos. Entonces, hay que entender, no somos capaces de multitask, como para comenzar a entender por qué nos equivocamos. Entonces, en nuestro programa de error humano, nosotros lo que hacemos es llevar lo intangible a algo tangible. Pero primero lo que hacemos es preguntarle a las organizaciones, ¿realmente ustedes consideran al humano en tus esfuerzos de mejora continua? Sí, por supuesto, el humano es fundamental, es mi pieza principal, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense lo que nos da la información, lo que nos da la data. Recorrimos 8 industrias, diría que casi 60 empresas, y comenzamos, en base a nuestros programas, comenzamos a extraer información. Entonces, hay como muchos focos, pero por ejemplo,
solo el 10% de las empresas dedica esfuerzos al diagnóstico de cultura de la organización, no a las encuestas de cultura, las cuales personalmente nosotros consideramos inservibles, pero solamente el 10% de estas compañías dedica esfuerzo, presupuesto y demás foco a entender cuál es su estadio cultural para luego plantear la visión, el plan de trabajo, etc. Ahora, cuando le preguntamos a las organizaciones, el 57% dedica esfuerzos a los sistemas de gestión. Están muy dedicados a sistemas de gestión. En lo que es la escalera de cultura de Parker, nosotros esto lo consideramos estadios calculativos. ¿Qué quiere decir calculativo? Hay mucha documentación, hay mucha información, pero la gente no le ve el valor. O sea, la gente no la usa. ¿Pero por qué no la usa? Volviendo a la palabra inicial de la presentación. Porque no son involucrados en el tema. Las cosas aterrizan desde arriba hacia abajo. Esto hay que seguirlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacer, esto no. La gente no es parte del desarrollo. Entonces, no se siente parte. Al no sentirse parte, básicamente, no le ve el valor. Entonces, un gran foco en sistemas de gestión. Luego, lo que vemos es que las organizaciones, un 23% de sus esfuerzos lo dedican a los controles. ¿Qué son los controles? Controles son procedimientos, sistemas de permiso de trabajo, espacios confinados, trabajo en altura. Son sistemas de control, algo que controla la actividad o queremos marcar la cancha sobre ciertas actividades. O sea, un poco para llevarlo a un ambiente futbolístico, es en la industria en general tenemos muy clara la cancha de juego, tenemos muy claras las reglas de juego, pero nos olvidamos de los jugadores. Entonces, es importante entender dónde están focalizados nuestros esfuerzos. Solamente el 7% de las organizaciones dedican esfuerzo a las actividades críticas. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros nos dedicamos a preocuparnos en el procedimiento de permiso de trabajo, por decir algo, o de trabajo en caliente, o trabajo en altura y demás, pero no revisamos las actividades, el contexto de la actividad, de qué tipo de competencia requiere la actividad, etcétera, etcétera, el procedimiento va a ser como un tiro al aire, porque no sabemos quién lo recibe, no sabemos qué competencias tiene. Entonces, por ejemplo, las organizaciones confunden un control entrenamiento. La gente dice, no, pero si yo entreno a mis personas. El entrenamiento es información unidireccional que va en una sola dirección que ni siquiera verificamos que fue entendida. No hacemos aseguramientos de competencia, lo que hacemos es distribuir información. Y acumular información no es igual a ser competente. Entonces, por eso le decimos a las organizaciones, para poder entender qué tipo de competencia necesitamos entender la actividad. Y para entender la actividad, necesitamos evaluarla. Solamente el 7% de las organizaciones la evalúan. Y cuando llegamos finalmente al hombrecito o mujer blanca aquí, solamente el 3% de las organizaciones dedica sus esfuerzos a los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlos parte de los procesos críticos o actividades críticas que identifican. O sea, ¿qué es una actividad crítica para el contexto en general? Por ejemplo, un operador de grúa es una actividad crítica que requiere ciertas competencias. Bueno, esas competencias hay que asegurarlas. ¿Cómo se asegura? Con lo que llamamos un task observation o una observación de la actividad. Observarlo al operador haciendo su actividad para estar seguros de que lo que se le trasladó de manera teórica lo puede aplicar de manera práctica. Bueno, solamente el 3% de las organizaciones aseguran competencias a sus empleados en actividades críticas. O sea, la mayoría tiene un gran foco en entrenar, presentaciones PowerPoint, clases súper llenas de contenido, la gente no entiende. Como dije antes, la gente, si tiene que leer mi presentación, no puede prestar atención porque no puede hacer tareas simultáneas. Entonces, ahí entra una confusión. Solamente el 3% se dedica al humano. Entonces, ¿cómo queremos que el humano no cometa errores? Fíjense esto. Las organizaciones, aparte de todo este problema que hemos descrito,
generalmente aprenden de manera reactiva. Tienen un incidente, hacen su investigación de incidente o de evento no deseado, hacen sus árboles de causa o lo que sea, determinan acciones y siguen adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando revisamos eventos, si se fijan en este en particular, por ejemplo, en este caso, una persona cortó por error una línea distinta a la que tenía que cortar, y cuando venimos a la investigación y demás que han aprendido o acciones relacionadas, todas las acciones, por qué sucedió o qué han aprendido, caen en el sistema de gestión, los controles. La número 5, cae en la actividad, pero no hay nada sobre el humano. Generalmente decimos, no siguió el procedimiento, supervisión inadecuada, falta de entrenamiento. Pero después las acciones van sobre el sistema, sobre los controles, ni siquiera sobre la cultura, porque no podríamos trabajarla, y algunas sobre la actividad. Entonces el humano otra vez quedó de lado. Lo mismo pasa aquí. Comprender el equilibrio de carga durante operaciones de montacarga. La persona, otra vez, ¿qué han aprendido? Todas las acciones son de control. Ni siquiera a la actividad llegaron y tampoco al humano. Y hay algunas actividades, otras que caen otra vez en la línea de control. Esto es lo que nosotros llamamos nuestro mapa de esfuerzo. El mapa de esfuerzo básicamente es para que la gente o las organizaciones se den cuenta dónde están focalizando sus esfuerzos de acción de mejora. Por eso mostramos esto, porque a veces decimos que sí nos focalizamos en lo que tenemos que hacerlo, pero realmente no lo hacemos. Entonces, a todo esto, en nuestros programas, cuando hacemos, se suma algo que es importantísimo. Fíjense lo que la gente considera un problema complejo de su organización, en general, la comunicación. Entonces, no comunicamos correctamente, hay que definir el problema, no sabemos, esto es un enunciado, como problema complejo la comunicación es un enunciado, pero hay que definir cuál es el problema con la comunicación. Es transversal, es vertical, es entre grupos, entre equipos, etc. Pero la comunicación está ahí, es una señal más que nos dan al momento de hablar del humano. Entonces, ya sabemos que las organizaciones no presentan foco en el humano, entonces es como complicado hablar de mejorar el performance humano si no me dedico al humano. Y después entra otra serie de confusiones. Cuando hablamos de error humano, que es la zona verde clara, hablamos de cuestiones involuntarias. Y en la industria todavía seguimos confundiendo una cuestión involuntaria con una omisión. Hay cuestiones relacionadas con la complacencia o el exceso de confianza que no son errores humanos, son omisiones. El individuo decide hacer algo a lo cual no está en línea con lo que está establecido de manera formal. Entonces, esta zona es un error humano. Y ahí es donde nos focalizamos cuando trabajamos en nuestro método, en entender cómo el individuo llega a este error involuntario, a esta acción involuntaria. ¿Por qué cae en esa zona? Bueno, el individuo generalmente cae en esa zona por estos factores. Primero son los precursores de error. Todos nosotros, el humano en general, tiene cuestiones como precursores. Precursores de error, por ejemplo, puede ser apuro, actividades simultáneas, estrés, presión, retraso, no conocer la actividad. Esos son precursores de error, algo que va a contribuir a que cometas el error, pero no por sí solo no va a hacer que cometas el error. Entonces, el segundo factor es lo que nosotros mostramos en el programa, que es la escalera de inferencia. ¿Qué es la escalera de inferencia? Todos nosotros recorremos una escalera que se llama escalera de inferencia, que hace que tomemos una decisión en base a ciertas señales. Nosotros a nuestros alumnos les decimos que para solucionar la escalera de inferencia, que es afectada por sesgos o falacias, la única herramienta con la que contamos es que todo sea basado en hechos, datos o evidencias. Si ustedes
logran hacer de que cada vez que haya una conversación, una discusión y demás, soliciten hechos, datos o evidencias y no salten a una conclusión porque les gustó, no les gustó, porque les cae bien, porque les cae mal, porque es gordo, porque es flaco, porque es blanco, porque es negro, etc., van a poder solucionar este aspecto. Entonces, precursores, escalera de inferencia, controles no efectivos. Vamos a hacer un ejemplo bien claro y bien común. Precursor, error. Precursor de error, apuro. Están apurados, tienen un montón de cosas, están preparando un correo. Preparando un correo para el jefe y demás, y preparan el correo, ven el correo así muy rápido, escanean la información, no leen, entonces infieren que el correo está bien, ¡poc! Y lo envían. Controles no efectivos, se olvidaron del adjunto. ¿Cuántas veces enviamos un correo donde nos olvidamos del adjunto? Eso es lo que llamamos nosotros, ese es un error que tiene relación con el proceso que está. El precursor de apuro, más ver que el correo estaba todo ok, más el control no efectivo de que algunas plataformas te dicen, este correo debería llevar un adjunto. Bueno, no estuvo, hubo un error. El evento no deseado no va a pasar con un error, va a pasar con la acumulación de errores. Entonces, ustedes, la única diferencia entre enviar un correo con un adjunto olvidado o seguir un procedimiento de manera errónea es el impacto. O sea, si se equivocan al enviar un correo, el impacto va a ser menor, va a ser mínimo. Pero si se equivocan al habilitar una válvula, o al armar un andamio, o al manejar una grúa, el impacto va a tener otra magnitud. Nosotros lo que hacemos es trabajar para que el impacto o la acumulación de errores tenga el menor impacto posible. Entonces, en base a trabajo en campo, nosotros generamos una fórmula. Y esa fórmula es parte de nuestro programa, es lo que nosotros hacemos con los individuos y las organizaciones. Esta fórmula tiene 4 aspectos. Uno es la P, que es por qué hacemos lo que hacemos, que ahí entra el aspecto de escalera de inferencia. Le explicamos por qué, de qué manera y el tema de la importancia de los hechos, datos y evidencias. El segundo aspecto es las habilidades de definir los problemas complejos. Uno de los grandes problemas que tenemos en la industria es que todos sabemos cuál es el problema, pero no lo sabemos definir. No, la comunicación es el problema de esta organización. No, la cultura es el problema de esta organización. Ok, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la comunicación? ¿Cuál es el problema con los salarios bajos? ¿Cuál es el problema? La definición del problema es clave para poder resolverlo. Especialmente cuando hablamos de problemas complejos, los cuales tienen muchas soluciones posibles, partes posibles, participantes posibles. Luego, el tercer factor de nuestra fórmula es lo que llamamos AEH, es una herramienta, o sea, es ya lo que llamamos nuestra ficha. Y ustedes saben que para el error humano, o para el trabajo en error humano, los sistemas de gestión son reactivos, que es un cambio de mentalidad. ¿Por qué reactivos? Porque nosotros trabajamos primero en el individuo, establecemos su ficha, donde identificamos sus precursores de error, y generamos un compromiso del individuo para trabajar o mitigar sobre esos precursores. Tenemos un criterio y tenemos un método, donde decimos, por ejemplo, en este ejemplo, el ambiente de trabajo, distracciones e interrupciones, el individuo dice, bueno, ok, me comprometo que para mitigar este precursor de error voy a hacer tal cosa. ¿Qué pasa? Si después comete un error relacionado con este aspecto, ya no es un error, es una omisión. ¿Por qué? Porque se comprometió. El compromiso es la parte importante de esto, el involucramiento del individuo. Esto siempre focalizado a actividades críticas o procesos críticos, siempre relacionado con riesgo. Y así hacemos con distintos. Entonces, el tercer aspecto es nuestra herramienta, es algo que ya hacemos para que el individuo trabaje sobre esto. Y el último aspecto, importantísimo, es la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque para poder trabajar en el error humano, el individuo tiene que ser capaz de hablar. El individuo tiene que ser capaz de entender de que está siendo presionado
o que tiene, por ejemplo, hay complacencia, o que el procedimiento es confuso. Tiene que poder decirlo porque este trabajo se hace de manera multidisciplinaria. Entonces, si la cultura del lugar es una cultura patológica, reactiva, donde solamente se busca culpable y no se dan malos mensajes y la gente, si me decís eso te voy a echar y demás, el individuo no habla. Entonces, si no habla, no podemos trabajar sobre el error humano. Entonces, generalmente lo que pasa en algunos clientes es le decimos, mire, su estadio cultural denota que están en un estadio reactivo patológico, lo cual no permitiría trabajar en la fórmula, así que primero habría que trabajar en la cultura, comenzar a abrir para que la gente hable. Entonces, de esa manera trabajamos focalizados en actividades críticas y procesos críticos, porque en un momento cuando comenzamos con esto, habíamos tratado de solucionar el hambre del mundo, íbamos a todas las posiciones y era impracticable. Entonces lo que hicimos fue hacer el trabajo basado en riesgo. Lo que es riesgoso, lo trabajamos. Y la verdad que eso nos ha dado buen resultado porque identifica cuestiones y el humano, la persona que lleva a cabo la actividad, es parte del proceso. Entonces, cuando alguien es parte del proceso, ya el valor es distinto y ellos mismos se dedican a cuidar el proceso. Entonces, la palabra para finalizar esta presentación es entender. Comenzamos con involucrar y vamos a finalizar con entender. ¿Por qué digo esto? Porque entender es la clave que hace que las cuestiones funcionen. Cuando ustedes hablan de sistemas de gestión, habría que preguntarle el entendimiento sobre el tema a un director, por ejemplo. Muchas veces no se hace esa pregunta porque nuestro sesgo hace de que el director, canas, tiempo en el trabajo, igual experiencia. Y no necesariamente entiende de qué estamos hablando. Él lo que dice es ok o no ok. Pero el entendimiento del valor agregado y demás hace que las cosas se muevan. Y muchas veces, por lo menos lo que hemos podido ver nosotros, es que la gente que toma las decisiones no necesariamente entiende el valor agregado de sus herramientas. Entonces, si entra porquería, sale porquería. En cualquier tipo de método, ¿no? Entonces, por eso, para finalizar la charla, comenzamos con involucrar y terminamos con entender. Y mi conclusión, o la conclusión a la que hemos siempre llegado al momento de conversar con las organizaciones es, si las organizaciones siguen trabajando en la mejora del sistema para reducir el impacto del error humano, no tendremos éxito. O sea, si queremos que el humano mejore, tenemos que trabajar sobre el humano. Si queremos que el sistema mejore, tenemos que trabajar sobre el sistema. Luego conectamos, luego gestionamos. Pero no podemos trabajar en una cosa para mejorar otra. Y esto es algo que le transmitimos a las organizaciones porque no hay una desconexión. O sea, si el humano está cometiendo errores, muchas veces es porque, no sé, tenemos requerimientos excesivos del sistema que hacen que tengan actividades múltiples, las cuales hacen de que cometan errores o pierdan calidad en su trabajo, etc. Por eso, quería concluir la conversación con que si queremos solucionar o trabajar sobre el human performance, tenemos que involucrar al humano. No podemos trabajar en el sistema para mejorar el human performance. Muchas gracias. Edgar. Ok, muchas gracias, Charlie. Oye, Charlie, ustedes, ¿cuál fue el momento en el que ustedes se dieron cuenta de que teníamos que trabajar con el personal para evitar ese error? Nosotros en el año, a ver, hay algo en la seguridad de procesos que se llama disciplina operativa. La disciplina operativa es, para llevarlo a algo que todo el mundo conoce, es la famosa excelencia operativa. ¿Por qué les cuesta a las organizaciones la excelencia operativa? Porque hay pilares que tienen que trabajar juntos. Y esos pilares, ¿quién los mueve? El humano. Entonces nosotros comenzamos hace muchos años, te diría más de 15 años, a ver formas para que el humano sea el que promueve de que esos pilares funcionen de manera conjunta. Por ejemplo, los pilares de disciplina operativa generalmente son competencia, actitud de cuestionamiento, trabajo en equipo, formalidad e integridad. Integridad de la persona, o sea que yo puedo confiar.
¿Qué pasa? Cuando comenzamos a ver, vemos individuos que son competentes pero no son formales, o gente que es muy formal y no es competente, o gente que trabaja en equipo pero no es formal. Entonces dijimos, y ahí es donde nos dimos cuenta de que no sirve de que trabaje un pilar, tienen que trabajar todos al mismo tiempo y hace que la cosa sea más complicada. Entonces comenzamos a trabajar, a darnos cuenta de que la clave del éxito, la cual estamos perdiendo por algún motivo que no entiendo, es el humano. O sea, Sí, nosotros perdemos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha inversión, y demás en documentación, para no decir sistema de gestión, sino documentación, porque hay de todo un poco, y nos olvidamos del usuario. Armamos grandes cosas y no involucramos al usuario. Hablamos de procedimiento y no involucramos al usuario. Hablamos del sistema de gestión y no entendemos qué entiende el usuario del sistema de gestión o cuál es su rol. Otra vez volviendo al tema de la comunicación, ¿no? Por eso hace muchos años nos dimos cuenta, y a nosotros nos ha dado muy buen resultado, especialmente con clientes cuando comienzan a ver, porque acá entra otra cosa que decía un gran mentor mío, decía, eh, yo creo en Dios, pero que el resto me traiga resultados. O sea, yo puedo decirte que mi método es bueno o malo, pero al final te tengo que mostrar algún resultado. Y ese resultado, ¿dónde se ve generalmente? En mejoras de performance, mejoras de resultados. Por ejemplo, acá en Canadá, en el año 2019, hay una organización que comenzó con menos 12 millones de free cash flow positivo, o sea, dinero que ganaba la unidad de negocio, 2019. Ahora, 2022, están en positivo 126 millones. Son tres aspectos distintos. Ellos se focalizaron en el humano, se focalizaron en la gestión de integridad, que es un tema muy relacionado con seguridad de procesos, y entendieron dónde tenían que poner el presupuesto. Entonces, fue como una fórmula mágica, ¿no? O sea, más allá de que las balas de plata no existen, se dieron cuenta de que mantuvieron en el tiempo algo consistente y les dio resultado. El gran problema que tenemos hoy en la actualidad es que todos queremos resultados así. inmediatos. Entonces, lamentablemente en nuestra industria, como lo repetiste varias veces, no funciona al corto plazo. Somos un proceso de influencia, no de persuasión. O sea, queremos influenciar, queremos un comportamiento, queremos una práctica, y las prácticas no funcionan a corto plazo, funcionan a largo. Entonces, nuestro gran trabajo de sensibilización es que las organizaciones entiendan que todo va a superar el año de trabajo, por lo menos. Hay organizaciones que van más rápido porque tienen recursos, pero en definitiva luego hay que mantenerlo. Y ese es otro gran tema, porque muchas organizaciones nos ponen recursos para que la cosa funcione, pero después esos recursos se van y hay que hacer que funcione con la organización actual. Y ahí entra otro. Pero si me dijiste que esto, bueno, sí, teníamos 20 consultores, ahora no tenemos ninguno, es probable que no funcione. Es correcto. Fíjate, ahorita que comentas lo del error humano, vino a mi mente lo que dice el cuate el fundador de Binge Mobile, ¿no? Hay una frase, no sé si la haya escrito él, ¿no? Dice, los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de ti. Claro, Y, exactamente, lo dice Bronson. ajá, Es que, pero hay una cosa que perdimos, Edgar. Perdimos lo básico. Nosotros dejamos de... Hoy se resuelven los problemas por correo. O sea, dejamos de hablar como humanos, nosotros hace muchos años, fíjate la tontería, ¿no? Hace muchos años habíamos hecho un proceso para una organización que se llamaba FFC. Eh, era tan simple como, yo te llamo por teléfono y te digo, Edgar, vamos a hablar de este tema, bla, bla, perfecto. Luego me sentaba con vos cara a cara, lo resolvíamos y al final el correo era de acuerdo a lo que conversamos. claro. Ese proceso, que parece una tontería, le ahorra un montón de horas hombre en discusiones por correo a las organizaciones. Entonces, cuando le pones un número a esto, la organización lo ve tangible y no es solamente un mensaje, un eslogan de seguridad de que todos vamos a ser buenos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver a lo básico, conversar, hablar, interactuar, relacionarnos, involucrar,
Buscamos, por un lado, buscamos que la gente sea dueña del proceso, pero por otro lado, no le digas nada que esas son las complicaciones que vemos en general. Totalmente. Mira, aquí dice Cristian, ¿cómo se valida cada requisito de estos pilares de manera objetiva? Nosotros lo que hacemos es toda la validación de actividades críticas y procesos críticos lo hacemos a través de, a ver, para describir el proceso. Estudio de riesgo, se identifica el escenario mayor. Del escenario mayor se genera el bowtie. Bowtie es una gestión de riesgo de manera cualitativa en modo barreras. De ese bowtie se extraen las actividades críticas y, las actividades, y los procesos críticos. Y una vez que lo tuvimos de esa manera, se evalúa la competencia en esos pilares. ¿Cómo se evalúa? Por ejemplo, la integridad del humano no la podemos evaluar de manera formal. Eso es una demostración en base a, lamentablemente hay que esperar. Yo no puedo decir si Edgar es confiable o no hasta que no lo vea en acción, por ejemplo, ¿no? Pero la formalidad, la competencia de su actividad, el trabajo en equipo, son cuestiones visualizables bastante rápido. Y después que es el quinto pilar, que es la actitud de cuestionamiento, nosotros la pusimos en el programa, que es básicamente pensamiento crítico. Ustedes cuando evalúan algo, cuando cuestionan algo, por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy común. En el programa La Voz, los jurados están dando vueltas y es justamente una gestión de sesgo. Ustedes cada vez que toman una decisión, miran, a ver, Edgar me cae bien, no, sí, parece que sabe lo que hace, no, bueno, listo, la decisión viene. No estamos basados en hechos, datos o evidencia. ¿Soy competente o no soy competente? La única forma de que lo van a poder saber es si me hacen una evaluación de competencias o en el tiempo en base a resultados. Hoy en día, todo lo que estamos en esta presentación, yo no podría ser capaz, pensando críticamente, de decir, son competentes, porque no tengo forma de evidenciarlo. Entonces, ese es el pensamiento crítico que la disciplina operativa tiene que estar. Y para eso hay que entrenar a la gente, saber cómo pensar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Son habilidades que en el ambiente técnico no se ponen en una presentación de PowerPoint. Nosotros le decimos a la gente cuál es el procedimiento vigente, cuál es la regulación, y ponemos los PowerPoint, y listo, gracias, hasta luego. La gente se fue, no entendió nada, vio el WhatsApp en su correo, en su teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces la verificación de competencia, te das cuenta que no entendió nada, pero cuando no la haces, es lo que llamamos un hilo rojo de la cadena. Hay una debilidad ahí que nos hace dar la sensación de que está todo fuerte, pero hay un hilo rojo. La cadena está atada por un hilito, que es la falta de aseguramiento de competencias. Hay como mucho para conversar del tema, pero no, como dijo César anteriormente, no nos compliquemos la vida porque el proceso no es complicado. Nosotros tendemos a complicarlo, nos encanta, bueno, es un sesgo, el sesgo de la complicación es justamente lo que percibimos complejo nos atrae más. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Es correcto, Charlie. Y mira, aquí Patty te pregunta, ¿cómo convencer a la alta dirección de que trabajar en las personas es la clave del éxito? Nosotros tenemos una tabla de diálogo. Cuando hablas con la dirección hay que hablar de costo-beneficio. Cuando hablas con el mando medio hay que hablar de planificación. Y cuando hablas con la primera línea hay que hablar del día a día. Entonces, si van a hablar con un director y le empiezan a hablar de que porque sí, el sistema de gestión es lo mejor que te puede pasar, no. Hay que decirle, bueno, el sistema de gestión te va a dar este beneficio en base a este trabajo con este dinero en la mesa. Más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, la dirección va a prestar atención. Hoy el gran problema que tenemos los profesionales del mundo de la seguridad es que nos ponemos a filosofar sobre la seguridad a un director que tiene 10 minutos de tiempo. Entonces, realmente no nos presta atención. Ese es un poco mi consejo es que tengan su tabla de, según la audiencia, todos tenemos nuestro interés, y el interés de los directores generalmente es dinero y tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí dice Cristian, hay procedimientos que son elaborados de manera genérica, pero no involucran a las funciones del colaborador y alcance.
entienden que mucho texto sin enfatizar como en los 5W más 1H. No, adelante. Sí, acá otra cosa también. Olvídense de las balas de plata. O sea, si nosotros agarramos el mismo procedimiento en 5 ambientes distintos, probablemente necesitemos 5 formas distintas. Lo que tenemos que tener en cuenta es quién es la audiencia y hacer de que ellos nos digan cuál sería la mejor manera. Y nosotros le damos, por supuesto, la forma técnica, formal y demás en base a ese feedback. Ahora lo estamos haciendo al revés. Lo armamos nosotros, súper lindo, colores, logos y demás. Llegamos allá y la persona te dice, la verdad que esto no tiene sentido. Entonces, mi consejo en ese punto es, por favor, eviten pensar en balas de plata, en algo que tiene la solución para todo. Involucrar a la gente realmente es como la mejor, aparte nos hace perder menos tiempo. Y ganamos porque hay una frase muy poderosa en la industria que se llama necesito tu ayuda. Vayan a alguien y díganle necesito tu ayuda y se van a dar cuenta que la gente 100% está dispuesta a ayudar. Entonces, en lugar de decirle quiero que hagas esto, necesito tu ayuda para que me digas si este procedimiento está bien. De esa manera las cosas cambian totalmente. Ok, Charlie. Nos preguntan que dónde pueden conseguir tu libro. Después te lo paso y así se lo pasas a la gente, Ok, excelente. sin Pues problema. muchas gracias, Charly. La verdad, No, muy no hay por qué. enriquecedora el tema. Ahora sí que yo estaba con la expectativa y la verdad la superaste. Y yo soy así, cuando invito a alguien a dar el tema, vale, adelante. Pero ya cuando escucho y veo, digo, no, sí. Todos tenemos una historia que contar y una mejora que compartir. Correcto, siempre hay. Igual, bueno, todos nosotros creo que aprendimos cosas a los golpes. En el tema del error humano, nosotros nos hemos chocado con muchas instituciones académicas, porque ¿qué pasa? Hay prácticas académicas hoy que estamos de alguna manera desafiando en el método, ¿no? Por eso tuvimos que hacer tanta prueba acá con gente y compañías que nos respalden en los resultados, porque si no era muy difícil discutir con el ámbito académico y luego llevarlo a la práctica. Por eso, un poco el mensaje con este último comentario es pensamiento crítico. O sea, si hay algo que nos parezca que pueda funcionar, probémoslo. Probémoslo. O sea, yo creo que no hay sistemas buenos, sistemas malos, sino que los sistemas para mí, yo dentro de mi equipo hay una persona experta en sistemas de gestión y yo siempre digo, el sistema de gestión es la Ferrari, pero la Ferrari la puede manejar Schumacher o la puedo manejar yo y los resultados van a ser distintos, pero no deja de ser una Ferrari. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta porque lo que está pasando en la industria hoy es que viene un Charlie con su empaquetado abajo del brazo, esta es la solución para todos tus problemas, ¡prum! Y nos encontramos en Latinoamérica intentando hacer funcionar algo que viene de Noruega, que viene de Estados Unidos, que viene... Y nosotros culturalmente tenemos otros comportamientos que hay que tomar en cuenta. Entonces, es, volvamos a lo básico, hablemos, y la solución está ahí, la tenemos al lado. Así que muchas gracias, Edgar, por el tiempo y gracias a la gente también que se dedica a su tiempo, que es algo que no podemos recuperar.